A este ejercicio le está faltando el archivo principal, el que va a indicar el orden en que se van a ejecutar cada uno de los métodos que hemos realizado en cada una de las clases. Para ello vamos a crear el archivo y lo vamos a hacer por acá usando el icono de Sourcefile para crear el archivo. Lo vamos a llamar principal. En este vamos a escribir el nombre .cpp. Aquí tenemos el archivo y vamos a ir escribiendo paso a paso lo que queremos que realice. Lo primero que queremos que aparezca en el principal, o que realice el principal, es la inclusión de los .h de cada una de las clases. Para incluir, como ya les he indicado, debemos utilizar la directiva include, numeral include, y colocamos entre dobles comillas el nombre de la clase que queremos incluir. Una de ellas es profesor.h. La otra clase que vamos a incluir es el .h de la clase interfaz profesor. .h. Aquí está, hay un error, interfaz aquí, profesor. Muy bien. Inmediatamente después vamos a colocar la función main, que es la que vamos a crear para indicar el orden de nuestros métodos. Creamos la clase main y le colocamos retornar 0. ¿Okay? Grabamos. Vamos a proceder a crear a instanciar las clases. Vamos a crear los objetos. Dentro de la clase main, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear los objetos. Y para crear los objetos tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Primero colocamos el nombre de la clase. Una de las clases es profesor. Profesor, espacio. Y vamos a colocarlo seguido del objeto, el nombre que le vamos a dar al objeto. Por estándar vamos a colocarle las tres primeras letras de la clase en minúscula. Sería pro, de profesor. Sería el objeto pro es el objeto de la clase profesor. Lo mismo vamos a hacer con la clase interfaz profesor. Pero como la clase interfaz profesor está formada por la combinación de dos palabras, entonces colocamos las tres primeras letras de la primera palabra, que es interfaz, y las tres primeras letras de la siguiente, que sería pro. Sería impro, sería el objeto de la clase interfaz profesor. Ya hemos declarado, entonces vamos a colocar aquí un comentario de una sola línea que indica que le estoy colocando creación de los objetos. Ok, después que creamos los objetos vamos a declarar, vamos a hacer la declaración de las variables que vamos a leer, que se leerán por teclado. ¿Qué vamos a leer por teclado? Vamos a leer el sueldo base y los años de servicio. Por lo tanto, ambas son de tipo float. Entonces sería sueldo base y años de servicio. Serían las dos variables. Sería la declaración de las dos variables. Declaración de las variables que se van a leer por teclado. Muy bien. Para poder leer por teclado, entonces vamos a proceder a invocar los métodos que leen por teclado. Si recordamos un poquito, estos métodos que leen por teclado se hallan en la interfaz de profesor. Recuerden que la interfaz es la que mantiene la interacción con el usuario. Entonces, esa clase es la que tiene los métodos leer sueldos base y leer años de servicio. Entonces, a las variables que acabamos de declarar, ellas van a guardar el valor que capturemos por teclado.
En el caso de sueldo base, le vamos a asignar lo que se lea por teclado, que está en la clase interfaz de profesor. Pero recuerden que la única forma de activar los métodos es a través del objeto de la clase. Debemos entonces invocar el nombre del objeto. Como el método está en la clase interfaz profesor, nosotros creamos un objeto llamado impro. Entonces, a través de ese método es que vamos a invocar el método leer sueldo base. Punto y coma. Lo mismo vamos a hacer con años de servicio. Años de servicio, que es la variable que acabamos de declarar, le vamos a asignar lo que retorna el método que está a través del objeto de la impro. Vamos a leer años de servicio. ¿Okay? Al invocarse el método leer años de servicio a través del objeto impro, él se ejecuta y retorna un valor que se va a guardar en la variable AIS, que es años de servicio. Una vez que se han leído, vamos a actualizar el estado del objeto. Es decir, vamos a invocar objeto. Vamos a invocar el método que me va a permitir cambiar el valor que tiene el atributo sueldo base y años de servicio. ¿Okay? Ese método es el método SEP que se halla en la clase profesor. Y la clase profesor tiene un objeto llamado pro, de profesor. Entonces es a través de ese objeto que yo voy a poder invocar el método. El método se llama get sueldo base y entre paréntesis le vamos a colocar la variable SB, que es la que acaba de obtener el valor del sueldo base que hemos leído por teclado. Aquí está dando un error. Vamos a ver. Punto. Ok, porque había puesto get y es set. Es el método set. El método set sueldo base. Entonces le vamos a pasar, fíjense, como parámetro SB, que es la variable que acabamos de leer por teclado. El objeto pro de profesor, vamos a seleccionar, igual vamos a cambiar el estado del objeto, el atributo años de servicio, sería set años de servicio, y pasamos como parámetro a años de servicio. Entonces ya hemos actualizado el estado del objeto, hemos leído y hemos ya hecho el set de cada uno de ellos. Inmediatamente lo que nos queda es invocar el método que da el reporte. Ese método que da el reporte está, por ser reporte, interacción con el usuario, está en la clase interfaz de profesor. Entonces es a través del método impro. Buscamos el método reporte. Y fíjense que ese método tiene dos parámetros. Él va a recibir, para poder imprimir, necesita que le enviemos lo que queremos que imprima, el monto del bono y el sueldo final. Pero recuerden que el monto del bono se hace a través de un método, y el método se llama calcular monto del bono, que está en la clase profesor. Y el sueldo final es un método que aparece también en la clase profesor. Entonces esos métodos los vamos a invocar aquí en la cabecera de este método y es el que vamos a pasar como parámetro. Entonces, como ambos métodos están en la clase profesor, los vamos a llamar a través del objeto pro de profesor. Punto. Entonces, quien me va a calcular el monto del bono es este método. Colocamos una coma, volvemos a colocar el nombre del objeto, punto, y en este caso vamos a pasar por parámetro el monto del sueldo final, que lo obtenemos a través del método calcular sueldo final. Punto y coma. Entonces, de esta manera queda la forma o la estructura del principal. Inclusión de las clases con el punto H, se declara la creación de los objetos,
Creación de los objetos, la declaración de las variables que se leerán por teclado, se invocan los métodos que se leen por teclado, se actualiza el estado del objeto a través de los métodos set y se invoca el método que da el reporte, ¿verdad? A través de la interfaz, y se pasan como parámetro los métodos que están en la otra clase donde se hacen los cálculos. ¿Okay? Una vez que tengamos esto, ¿verdad? Vamos a grabar y vamos a compilar. Compilamos nuestro proyecto, vemos aquí en la consola que no haya ningún error. ¿Okay? Entonces nos dice que el proyecto fue completado. ¿Okay? Y este fue los milisegundos que tardó para completarse. No hay ningún error, ¿verdad? De forma de sintaxis. ¿Okay? Una vez que diga que no hay ningún error, ¿verdad? Que se ha compilado satisfactoriamente, hacemos clic entonces ahora en este icono que es el para correr el proyecto. Y en la consola nos debe salir, ok, fíjense, lo primero que tiene que hacer es salirnos solicitar los datos por teclado. Que me dice, introduzca el sueldo base del profesor. Entonces debemos a incluirlo. Vamos a suponer que él gana $500. Introduzca los años de servicio. Como el profesor va a obtener el bono si tiene más de 15 años de servicio, yo voy a decir que él tiene 19 años de servicio para que pueda tener el bono. Y finalmente aparece el reporte del profesor. El monto del bono a recibir es de 375, que sería el 0.75% de 500, y el sueldo final del profesor sería, fíjense, el equivalente a $500, ¿verdad? Más los 375. Ese sería el sueldo final del profesor. Entonces, de esta manera pueden observar el desenlace, pues, de un proyecto en Eclipse, con todas sus clases y por supuesto con el archivo principal.